Continuando con el programa, el doctor Luis Miguel Ruiz, médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, compañero de trabajo y amigo aquí en la ciudad de Medellín, nos va a estar hablando sobre qué hacer después. Ya tuvimos el síncope o muerte súbita, porque recuerden que inicialmente es un poco difícil diferenciarlos. ¿Qué debo hacer después con esa persona? ¿Qué debo hacer yo si soy un paciente y tuve uno de estos eventos? Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo bien la presentación? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hablar, si tuve un síncope o muerte súbita, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Entonces, entender qué es un síncope y cuándo ese síncope puede ser grave. Es importante para nosotros como pacientes, como familiares, saber cuándo esos síncopes son de alto riesgo. Saber cómo actuar si alguien se desmaya o colapsa, que eso ya lo hemos visto, vamos a tocar unos temas específicos frente a eso. Identificar si el síncope es benigno, es un síncope vasovagal, o si es un síncope cardiogénico, tenemos que abrir los ojos porque tenemos signos de alarma que nos dicen, venga, ese paciente puede tener una enfermedad grave. ¿Qué hacer si tuve muerte súbita? Eh, y por último, conocer los pasos a seguir luego del evento. Entonces, eso es importante, ustedes ya lo vieron, vamos a refrescar algunos puntos claves acá. ¿Qué es el síncope? El síncope es una pérdida transitoria de conciencia. Y es fundamental entender que perdemos la conciencia porque hay disminución de la sangre que llega al cerebro. Y esa disminución es temporal. Como esa disminución es temporal, en segundos y en pocos minutos, usualmente menos de 5 minutos, el cerebro vuelve a tener un buen flujo cerebral, es decir, la sangre empieza a fluir nuevamente hacia el cerebro y tenemos recuperación espontánea. Por tanto, si uno dice que un paciente presentó un desmayo o un síncope, que son sinónimos, pero que ese paciente se demoró más de 5, 10, 15 minutos en recuperar esa conciencia o posterior a eso, esa recuperación de la conciencia no es espontánea y no es completa, es decir, queda hablando mal, no ve bien, ve borroso, está confuso, probablemente ese paciente no tenga un síncope. Entonces, esto es bastante importante. El síncope hay disminución temporal de esa sangre que llega al cerebro, pero eso es algo temporal. Rápidamente el paciente vuelve a estar consciente, vuelve a hablarnos normal y hay que hablar que aunque el síncope es algo que es temporal, pues puede ser o algo completamente benigno que no aumente el riesgo de que el paciente se muera o algo que es un indicador de una enfermedad grave. ¿Qué es la muerte súbita? Muchos me decían, pues, si su charla es tuve una muerte súbita, ¿qué hago después? Pues que me entierren o que me cremen, no, porque yo puedo tener también una muerte súbita y ser un paciente que sobrevivió a esa muerte súbita. Esos en muchos sitios lo llaman arresto cardíaco. ¿Qué es una muerte súbita? Es un paro cardíaco que es inesperado, es decir, una persona que no estaba críticamente enferma, que presentó entonces un paro cardíaco. Usualmente ese paro cardíaco es por una arritmia maligna. Ustedes bien conocen que más o menos el 40% de todas las muertes súbitas son por causa cardiovascular y muchos de ellos es por infarto. El infarto básicamente lo que hace, entonces hay una obstrucción de ese flujo en una arteria grande del corazón, no le llega sangre a la parte del músculo cardíaco, pero el paciente no se va a morir usualmente porque le falte sangre a ese corazón, sino que la disminución del oxígeno que tiene ese corazón hace que se produzcan unas arritmias malignas. Entonces, casi todos los paros cardíacos y casi todas las muertes súbitas posteriores a un infarto son por arritmias malignas. Y usualmente esa muerte súbita va a necesitar que nosotros seamos personal lego, es decir, personal no médico, pero que sabe de reanimación, o personal médico entrenado, pues hagamos RCP, por eso es tan importante estas charlas y hagamos buen uso de la desfibrilación, sea con equipos automáticos que podemos encontrar en muchos sitios, como ya ustedes mencionaron, en conciertos, en centros comerciales, en hospitales, etcétera, etcétera, o sea, con desfibriladores específicamente en los hospitales. Y que esto es prevenible si lo identificamos a riesgo, el riesgo a tiempo. Entonces, ¿cuáles son las cifras claves de esto? Miren, una de cada 3 personas han tenido síncope alguna vez en la vida. Pero ya dijimos, es que el síncope puede ser benigno. El 70% de los pacientes que presentan síncopes son de causa benigna. Y esa causa benigna pues no va a aumentar el riesgo de muerte.
pero existe un porcentaje de esos pacientes que sí pueden tener esas banderas rojas que vamos a hablar para decir, bueno, probablemente este síncope no es tan benigno. La muerte súbita representa hasta el 20 al 40% de las muertes cardiovasculares. Miren cómo el 50% de los pacientes que sufren infartos se presentan como muertes súbitas. Es decir, muchos pacientes con infarto van a quedar vivos, los van a llevar a un hospital, le vamos a hacer a colocar stent en las arterias, posterior a eso van a quedar con medicamentos, pero miren cómo hasta el 50% de ellos pueden tener entonces también muerte súbita. Y el RCP puede triplicar la posibilidad de supervivencia. Ya el doctor Díaz nos había mencionado cómo no hacer nada pasa de un 8% a un porcentaje significativo, 50-51% de supervivencia cuando estamos haciendo masaje cardíaco con presiones y sabemos hacer RCP. Eso es importante porque seamos o no seamos médicos, seamos personal lego, deberíamos saber de reanimación cardiopulmonar y deberíamos entonces intentar hacer esta reanimación también. Muy bien. Menos del 40% de los pacientes reciben RCP por personal no médico. Cada minuto disminuye del 8 al 10% de probabilidades de vivir. Entonces, si usted está aprendiendo RCP y si usted ve un paciente que hay que iniciarle RCP, hágalo tempranamente. Ojalá antes de los primeros 5 minutos. Usted le va a ayudar mucho al paciente. Y si ese paciente tiene que descargarlo, ¿sí? Darle una descarga con esos dispositivos que ya nos informó también el colega electrofisiólogo, miren cómo más del 70% de los pacientes que recibieron esta descarga pues van a sobrevivir y usted le va a cambiar la vida a ese paciente y ese paciente puede incluso sobrevivir sin secuelas. Es por esto, y si algún político me está escuchando, deberíamos crear una ley en Colombia en donde el RCP, en Colombia y en el mundo, donde la enseñanza del RCP debería ser obligatoria. ¿Sí? Como se enseña, qué sé yo, religión, matemáticas, historia, física, deberíamos enseñar RCP en los colegios y RCP en las universidades, porque esto de verdad que cambia y salva vidas. ¿Qué hacer ante un colapso? Entonces, primero, yo tengo que asegurarme que el entorno está seguro para mí. Si el entorno está seguro para mí, voy a ver si el paciente está consciente o no está consciente. Entonces yo me le acerco, le digo, señor, señor, veo si el señor responde o no responde y posterior a esto, si no responde, voy a decirle a otra persona, llame por favor al 123 o llame al número de emergencia local y diga que traigan por favor una ambulancia, ojalá que sea medicalizada y que tenga un desfibrilador o un DEA. Es importante mencionar que yo estoy sospechando que el paciente pudo tener una muerte súbita, que no responde y que traigan por favor una ambulancia, entonces esa ambulancia incluya un DEA. Y voy a evaluar pulso y respiración. Si el paciente no respira y no tiene pulso, voy a empezar la RCP, que es inmediata, y si el desfibrilador externo automático está disponible, lo voy a conectar inmediatamente. Es importante mencionar que los pacientes que reciben RCP de manera intrahospitalaria o de manera presenciada, es decir, yo veo cuando el paciente colapsa y yo voy a reanimarlo, esos pacientes sobreviven de una manera mayor que si el paciente, que si yo no presencié ese colapso o si el paciente lleva un tiempo considerable en un ritmo de paro. ¿Y cómo son esas compresiones efectivas? Ya nos lo decían, más o menos 100 a 120 por minuto, que esta es más o menos la frecuencia cardíaca que debe llevar un paciente y de 5 a 6 centímetros, un tercio de ese tórax. Eso hace que cuando yo esté comprimiendo ese tórax, pues el ventrículo, yo estoy garantizando que tenga una compresión adecuada y que ese paciente pueda tener algo de pulso, algo de salga alguna cantidad significativa de sangre que me ayude a que llegue a ese cerebro y que el paciente no solamente sobreviva, sino que el paciente quede con secuelas. Es importante mencionar que primero son las compresiones. Si yo no estoy seguro que puedo ventilar, si me da miedo, si probablemente no es un familiar mío y yo no quiero ventilar, entonces de compresiones, eso también salva vidas de compresiones, pero si tengo algún dispositivo o puedo ventilar y hay otra persona, yo puedo utilizar esta norma del 30 compresiones por 2 respiraciones que ya nos habían también mencionado previamente. Usar el DEA si está disponible, seguir
las instrucciones y continuar hasta la llegada de ayuda o de recuperación. ¿Qué hacer después? Entonces, lo mejor es esperar que llegue una ambulancia, que esa ambulancia ojalá traiga ese DEA o si el DEA está ahí, utilizarlo y esperar a tener un equipo adecuado para montar a mi paciente a esa ambulancia y llevarlo a un lugar de urgencias en donde podamos evaluar a ese paciente. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues los médicos, los que estamos ahí en esa primer nivel de evaluación, pues vamos entonces a mirar cómo está este paciente, si el paciente ya recuperó espontáneamente esa conciencia, si tiene signos de vida o no, y posterior a eso, pues vamos a hacer varios exámenes. Entre esos exámenes que hacemos es un electrocardiograma, exámenes de valoración médica, exámenes paraclínicos, es decir, sacar sangre y mirar cuál fue la causa de que ese paciente haya tenido ese colapso y haya tenido esa muerte súbita. Pero si el síncope fue tuyo, si tú eres el que perdió el conocimiento, no lo ignores, aunque te sientas bien. Si es la primera vez que ocurre o si creo que es un síncope de alto riesgo, que ahorita vamos a ver esas banderas rojas para ustedes, para los pacientes y para los familiares, no lo ignores y ve a urgencias. Y es muy importante, tienes que ser súper juicioso en decir qué fue lo que sentiste y qué estabas haciendo cuando tuviste ese síncope. ¿Qué hacías antes? ¿Estabas sentado? ¿Estabas parado? ¿Estabas haciendo ejercicio? ¿Sí? Si tuviste síntomas o no. Doctor, tuve palpitaciones, no, me sentí mareado, me sentí con dificultad para respirar. Si hubo testigos o no hubo testigos, y esos testigos van a ser súper importantes porque van a mencionar si el paciente tuvo o no tuvo movimientos anormales durante ese síncope, esa pérdida del conocimiento. ¿Sí? Además, ¿cuánto duró? Recuerden que usualmente los síncopes son de corto tiempo de duración, pero un paciente que esté en paro, que esté en una muerte súbita, pues obviamente va a estar mucho tiempo colapsado hasta que nosotros empecemos a brindarle adecuadamente la reanimación cardiopulmonar y llevemos a una desfibrilación. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Esos tipos de síncope. Entonces, el 70% dijimos son benignos, usualmente son más comunes en pacientes más jóvenes, casi todas son, o muchas son mujeres, aunque también podría verse en hombres. Se llama síncope vasovagal o síncope reflejo. El término disautonomía eh, no, no está bien, fue algo que nos inventamos y que lo utilizamos mucho en Colombia y en Latinoamérica, pero eso indica otra patología distinta. En este caso eso se llama un síncope reflejo, un síncope vasovagal, y usualmente están desencadenados por el estrés, por el calor, por el dolor, por las emociones fuertes. Son mujeres o hombres jóvenes, usualmente, que están mucho tiempo deshidratados, parados por largos trayectos que presentan entonces pérdida del conocimiento. Lo otro es ortostatismo, muchas veces cuando estamos acostados y nos levantamos pues, rápido por fuerza de gravedad, la sangre no alcanza a llegar bien a ese cerebro y podemos incluso tener un síncope. Y como dijimos, esos síncopes que son benignos o que son reflejos no aumentan el riesgo de muerte y hay que saber identificarlos. Esto no quiere decir que no tengamos que consultar, porque un médico debería vernos y debería confirmarnos con los estudios que probablemente se trate de un síncope reflejo o síncope. ¿Cuáles son las banderas rojas que nos dicen, abra el ojo, usted como paciente, como familiar, que esa persona puede tener un síncope peligroso, lo que llamamos cardiogénico, es decir, puede ser causado por el corazón? Primero, si ese paciente tiene arritmias considerables, si hay arritmias en las aurículas o en los ventrículos. Segundo, si ese corazón está alterado, hay alguna enfermedad en ese corazón, infartos, alteraciones genéticas, ¿sí? Alteraciones a nivel de la electricidad cardíaca. Esos son signos de alarma que nos están diciendo ahora el ojo que ese paciente puede tener un síncope que no es tan benigno, ¿sí? O si el paciente hace síncope durante el ejercicio sin aviso, ¿sí? Usualmente los pacientes con síncope reflejo antes tienen síntomas de calor, de palidez, se sienten malucos, pero los pacientes que tienen síncope peligrosos o cardiogénicos a veces no sienten nada antes o sienten palpitaciones, que el corazón está muy rápido y posteriormente se desmayan o simplemente durante el ejercicio presentan un síncope.
Síncope benigno, ya dijimos que era frecuente en jóvenes, por estrés, por calor, por situaciones muy de novela mexicana o de novela colombiana. El pronóstico es bueno y ¿qué le voy a decir a ese paciente después de que yo como médico fui juicioso, lo examiné y le dije, usted tiene un síncope benigno? Entonces tenga buena hidratación y evite los factores desencadenantes, evite estar mucho tiempo al sol, evite estar deshidratada, etcétera, etcétera. Pero miren cómo a veces, incluso haciendo ejercicio o sin hacer ejercicio, podemos tener algunas cosas que nos desorienten. Este video ya lo había mostrado. Este paciente, si bien estaba haciendo ejercicio, probablemente lo que hizo fue que estaba haciendo mucha fuerza y se desmayó. Y en este otro caso, este paciente que no estaba haciendo un ejercicio considerable, sino caminando, presentó una muerte súbita. Es por eso que siempre deberíamos consultar, al menos inicialmente, hasta que un médico nos diga, yo creo que este síncope es más benigno, vamos a hacer unas recomendaciones o un manejo inicial, o yo creo que probablemente sea un síncope arritmogénico, cardiogénico, por una arritmia, por una alteración cardíaca, y hay que hacer un tratamiento específico que ahorita vamos a hablar de eso. Siempre que el paciente esté en actividad física, siempre que el paciente tenga una historia familiar de que algún familiar de primero o segundo grado, papás, hermanos, hijos, que hayan muerto, entonces esos pacientes tienen alto riesgo para que ese síncope no sea benigno. Pacientes que se presenten antes con palpitaciones, que el médico le diga, venga, el electrocardiograma suyo no es completamente normal, que no tengan síntomas antes, es decir, fue algo súbito, algo rápido, eso indica probablemente de que sea un síncope más probable por el corazón que por otras causas, o que el paciente tenga entonces una enfermedad cardíaca específica o una arritmia. ¿Cuáles son las posibles causas de ese síncope del corazón, un síncope cardiogénico? Ya lo habíamos mencionado también, lo había mencionado previamente, la doctora Alejandra, arritmias malignas, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, alteraciones eléctricas del corazón, síndromes específicos o alteraciones genéticas del corazón, con corazones engrosados, corazones con alto riesgo de alteraciones eléctricas que puedan llevar entonces a con evaluación a largo plazo, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, como ya dijimos, podemos hacer un electrocardiograma, podemos hacer un holter, prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es importante también para nosotros en ciertos casos. Ponemos al paciente a hacer ejercicio, vamos viendo cómo está ese corazón, cómo está el electrocardiograma haciendo ese esfuerzo y miramos si desmaya, si hay alteraciones en ese electrocardiograma y si lo hace durante el esfuerzo o si lo hace posterior a eso. Los electrofisiólogos también podemos hacer estudios electrofisiológicos, que son cateterismos, donde entramos al corazón con unos catéteres específicos, valga la redundancia. Empezamos entonces con electricidad a probar y vamos a ver si hay alguna arritmia específica que nos indique que este paciente pudo haber tenido un síncope secundario a eso. Y con eso tomamos una determinación. No venga, lo que usted tiene es un síncope benigno, vamos a intentar tratarlo entonces con medicamentos o con medidas no farmacológicas, con hidratación, con manejo con sal, ¿sí? Con no exponerse a esos ambientes que son estresantes o calurosos, o probablemente lo que usted tiene es un síncope o una muerte súbita, que obviamente es de alto riesgo y vamos a necesitar un marcapasos desfibrilador. ¿Qué puede hacer el paciente? Siempre, siempre no ignoren los síntomas, así sea el primer episodio, vayan, que lo vean los médicos, que les hagan los exámenes que ya dijimos, ecocardiograma, electrocardiograma, que busquen a ver cuál es esa causa, es un síncope benigno o no es un síncope benigno, es decir, es un síncope cardiogénico. Siempre busquen esa atención especializada. Importantísimo asistir a estos eventos y aprender. Todos, el personal médico y no médico deberíamos aprender RCP, la reanimación de verdad salva vidas y conocer los antecedentes familiares de estos pacientes. Síncope cardíaco, entonces, tenemos varios tipos de manejo. Dependiendo de lo que sea, podemos utilizar marcapasos, podemos utilizar desfibriladores automáticos implantables o podemos utilizar medicamentos. Entonces, si ese paciente se presentó con taquicardias o arritmias, sean ventriculares malignas, lo que podemos hacer es implantar un desfibrilador. ¿Qué es un desfibrilador? Es como un marcapasos, un poquito más grande, con un cable hacia la aurícula y un cable hacia el ventrículo,
y él va a mirar si ese paciente se presenta con esas arritmias ventriculares y lo va a descargar, le va a dar una descarga. Entonces, el paciente va a tener implantado un dispositivo que dura más o menos de 8 a 10 años y que le va a ayudar a tratar esas arritmias. Si el paciente lo que tiene es una bradicardia, es decir, el corazón va muy lento y por ese corazón tan lento se desmayó, podemos implantar un marcapasos, también es un dispositivo un poco más pequeño que un desfibrilador con dos cables, uno en la aurícula y otro al ventrículo, que le va a ayudar a estimular para que ese corazón no vaya tan lento y el paciente no vaya a presentar síncopes. Si lo que tenemos es un bloqueo, es decir, hay una desconexión de la parte alta del corazón, que es la aurícula, con la parte baja del corazón, que son los ventrículos, si ese cable que pasa por la mitad está desconectado, el paciente tiene un bloqueo AB, el marcapasos también le va a servir, va a darse cuenta cuando ese corazón deja de funcionar en la parte eléctrica y te va a estimular, te va a dar entonces esa ayuda que necesitamos para que los pacientes con bloqueo no se desmayen. En pacientes con alteraciones genéticas, con síndromes genéticos, también sirven los desfibriladores, especialmente cuando se producen esas arritmias ventriculares de la parte baja del corazón que son tan peligrosas. O a veces en pacientes que nosotros como médicos decimos, vea, eh, por el examen que le hicimos, por los estudios que le hicimos, tiene alto riesgo de muerte súbita, hay que colocar entonces desfibriladores. Mensajes finales para esta charla. No todos los síncopes son iguales. Es importante saber cuáles son síncopes benignos y malignos y debemos consultar donde los médicos para que nos ayuden con los estudios adecuados para dilucidar esto. Reconocer los signos de alarma pueden salvar vidas. Actuar rápido, saber RCP salva vidas y hay que compartir este conocimiento. Y eso es otro mensaje importantísimo, enseñar reanimación, como ya les había mencionado, debería ser obligatorio en colegios y en universidades, como son otras asignaturas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ruiz por la charla.